Bien, bienvenidos a la segunda jornada de investigación de la Red Peruana de Universidades. Estamos en la mesa de Ciencias Sociales y vamos a comenzar con la exposición. Voy a mencionar a nuestros expositores. Comenzamos con la doctora Verónica Cajas Bravo de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, la doctora Rosa María Cueto Saldívar de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el doctor Julio Piscoya Albañil de la Universidad Nacional de Piura y finalmente el doctor Manuel Caipa Ramos de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grossman de Tacna. Los expositores van a tener 15 minutos para dar a conocer los alcances de sus estudios y tendremos luego una ronda de 20 minutos donde los expositores responderán las interrogantes del público asistente. Al público asistente le decimos que sus preguntas los tienen que hacer llegar por el chat para que los expositores lo puedan responder oportunamente. Bien, entonces vamos a comenzar la ronda de exposiciones. La doctora Verónica Cajas ha tenido un problema técnico, entonces se va a incorporar en el transcurso de esta mesa y comenzaríamos con la doctora María Cueto Saldívar de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella tiene a su cargo el estudio Sexismo ambivalente y actitudes desfavorables hacia el liderazgo femenino en una escuela de suboficiales del ejército peruano. La doctora Cueto es doctora en psicología y licenciada en psicología social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en psicología comunitaria por la Universidad de Chile. Es docente principal del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Grupo de Psicología Política y Social del mismo departamento. Es investigadora en temas de psicología política, psicología comunitaria, dinámicas intergrupales y conflicto social. Bien, le recordamos que tiene 15 minutos para realizar su exposición. Adelante, doctora Cueto. Muy bien. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Voy a compartir con ustedes los resultados de una investigación que realizamos hace un tiempo junto con mi colega Claudia Serna, y yo en esta oportunidad voy a encargarme de presentarles un breve resumen del estudio. El estudio se llama Bases ideológicas y actitudinales limitantes del liderazgo femenino en el ámbito castrense. El interés del estudio era explorar lo que en la literatura psicosocial y psicopolítica se empieza a identificar como las variables que estarían a la base, en general, de las limitantes que enfrentan las mujeres en instituciones diversas y en organizaciones para acceder a puestos de poder y de liderazgo. En este caso, había el interés de aproximarnos al ámbito castrense y es allí donde entonces se inicia un poco el énfasis en plantear esta investigación. Entonces, partíamos de la sociedad peruana, el contexto peruano en términos de relaciones de género, de roles de género, y de la evidencia que tenemos respecto de la inequidad de género entre hombres y mujeres, ¿no? Hay una serie de estudios y una serie de ejemplos también de la vida cotidiana que nos demuestran que aún a pesar de los avances, a pesar de la normativa, inclusive siguen prevaleciendo distinciones y diferencias en términos de roles de género que responden a una estructura jerárquica patriarcal, ¿no? Esto a nivel de la sociedad peruana, de todas maneras, tendría que verse reflejado en sus instituciones, en las cuales aún se mantiene esta distinción entre roles masculinos y roles femeninos, y hay una suerte de barrera muy difícil de superar, sobre todo desde el lado de las mujeres, para acceder a puestos que tradicionalmente son puestos percibidos como masculinos, ¿no? En el ámbito militar hay una serie de evidencia también que nos hablaría de una suerte de etos en el cual, claro, el valor del soldado, del combatiente, de quien se sacrifica por la patria, está siempre vinculado a una idea del hombre, del varón, de lo masculino, ¿no? Por otro lado, existe una estructura piramidal, una estructura muy jerárquica que plantea una restricción, una serie de restricciones para el acceso de cargos a las mujeres, ¿no? En general hay una masculinización de las Fuerzas Armadas y de todo el ámbito militar,
Recordemos que recién en 1996 las mujeres ingresan a las Fuerzas Armadas y aún así hay una serie de normativas internas de las instituciones que restringen el acceso de las mujeres a ciertas áreas y ciertos ámbitos en el ámbito militar, las instituciones militares, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la literatura psicosocial respecto de cuáles son algunas variables que estarían a la base de estas limitaciones y estas dificultades de acceso al liderazgo para las mujeres? En primer lugar, Schwartz nos plantea una lectura respecto de estos valores personales, que serían unas orientaciones motivacionales, unas metas deseables que se espera lograr trascendiendo situaciones particulares, ¿no? Son como grandes metas de vida, grandes orientaciones de nuestro comportamiento, que si bien varían en importancia, suelen ser en algunos casos acompañadas unas de otras que tienen consonancia, y en este conjunto de valores guían la vida de las personas y dan sentido un poco a los comportamientos y a las decisiones, ¿no? Tenemos ahí un gráfico, que es el gráfico que nos permite comprender cómo es que estas 10 orientaciones motivacionales se agrupan en 4 ámbitos o 4 dimensiones, algunas vinculadas con el logro, el poder, ¿no? Vinculadas con la autopromoción, en una lógica más individualista, de crecimiento personal. Por lo contrario, hay otros valores asociados a la benevolencia, el universalismo, que tienen que ver con una mirada más solidaria, empática hacia los demás de nuestro grupo, como lo plantea la benevolencia o el universalismo, vinculado con valores relacionados con la justicia y la igualdad, que son estos valores conocidos como de autotrascendencia. Están los valores de conservación, que tienen que ver con la tradición, con la seguridad, y por lo tanto hay una suerte de resistencia al cambio desde esta perspectiva, mientras que otros valores vinculados con la apertura al cambio más bien plantean la creatividad, la libertad y una búsqueda de una vida excitante y llena de novedades, ¿no? Entonces nos plantea una serie de valores, una estructura de valores que a los individuos nos sirven como principios que van organizando nuestras actitudes, entre ellas nuestras actitudes políticas, ¿no? Y estas dependen del contexto. Es allí, por ejemplo, que resulta relevante estudiar valores individuales, pero en el marco de contextos particulares, como en este caso de un ámbito militar, ¿no? Por otro lado, la ideología política se nos plantea como este sistema de creencias sobre la sociedad, sobre cómo debe organizarse, cómo debe estructurarse el mundo social, las relaciones entre los grupos y las personas, y esta ideología es compartida por un grupo con el cual uno se identifica, ¿no? La ideología política tiene varias maneras de aproximarse a este constructo, pero en psicología política nos aproximamos a la ideología política conservadora a partir de 2 dimensiones, ¿no? El SDO, o la orientación a la dominancia social, que es un sistema de pensamiento, un sistema de creencias que no solamente comprende o naturaliza las relaciones intergrupales jerárquicas, esto es las diferencias de jerarquía y estatus entre los grupos que conforman la sociedad, sino que además las promueve, las sostiene, ¿no? Las entiende como lo esperable y lo favorable. Y por otro lado, el RBAA, el conservadurismo de ala derecha, el autoritarismo de ala derecha, perdón, lo que tiene es una mirada autoritaria respecto de la sociedad, una necesidad de perpetuar patrones de valores y de normas que de manera tradicional plantean un respeto por la autoridad y por la norma, y que reacciona frente a cualquier cambio en el status quo, inclusive con reacciones de control fuerte y de violencia, cuando es necesario. Entonces son estas 2 dimensiones que nos hablan de una ideología política conservadora que también estaría a la base de inequidades de género en nuestras sociedades, ¿no? Por otro lado, el sexismo ambivalente es una actitud sexista, ¿no? Es una aceptación de una menor valoración y de cierto prejuicio relacionado con las mujeres principalmente, ¿no? El sexismo ambivalente se ha estudiado comúnmente considerando 2 dimensiones, el sexismo hostil y el benevolente. El hostil es aquel conjunto de actitudes
de antipatía, de rechazos de las mujeres, pero que se refleja en una hostilidad y una agresividad explícitas, ¿no? Y que someten a las mujeres a la sumisión y a la obediencia, inclusive a través de las agresiones y la violencia, ¿no? Y hay una resistencia y un tono negativo hacia cuando las mujeres quieren revertir este status quo, ¿no? E inclusive reacciones violentas. Más bien el sexismo benevolente es este prejuicio que viene un poco enmascarado, que tiene que ver con esta mirada de las mujeres como vulnerables, como que requieren la protección, el cuidado, esta lógica de mirar a las mujeres desde la fragilidad, ¿no? Esos estereotipos de debilidad de las mujeres y de un vínculo casi que no se puede romper de la mujer con el ámbito doméstico, ¿no? Son ambas dimensiones del sexismo ambivalente que también estarían a la base de lo que sería una actitud negativa hacia el acceso de las mujeres a los puestos de control y liderazgo. Hay algunos estudios que nos indican un poco el sentido de trabajar estas variables en conjunto, y que, por ejemplo, nos señalan que en instituciones del Estado, de profesionales de salud mental, por ejemplo, sobresalen los puntajes de sexismo benevolente sobre el sexismo hostil, pero los hombres son quienes presentan mayores niveles de sexismo. Hemos visto también algunos estudios, tanto en Argentina como en el Perú, donde hay relaciones entre la orientación a la dominancia y mayores niveles de valores de autopromoción, de manera inversa con la dominancia, es decir, cuando hay menos dominancia hay una mirada más favorable hacia la búsqueda del cambio, de la creación, de la superación, y también se ve que son los varones quienes tienen estos valores más relacionados con el éxito, la creatividad, y un poco el empuje más individual, ¿no? En el Perú ha habido también un estudio con cadetes, ¿no? Que es un poco la población que nos interesaba, en la cual lo que encontramos es que los varones puntuaban más en ambas dimensiones de sexismo, y que sobre todo había mayores puntajes de sexismo hostil, ¿no? Que es este sexismo más explícito y más agresivo. Entonces estos estudios nos indican que tiene sentido estudiar, por un lado, estas variables en relación unas con otras, analizar sus correlaciones, pero que además podíamos encontrar mayores puntajes de sexismo en el caso de los varones, ¿no? Y es así como planteamos este objetivo general y una hipótesis de trabajo, ¿no? El objetivo era analizar la relación entre valores, ideología política conservadora, el prejuicio sexista y las actitudes desfavorables hacia el liderazgo femenino en una muestra militar, mientras que como hipótesis planteamos, a raíz de los estudios que encontramos, que los varones tendrían mayores puntajes en las actitudes sexistas hacia las mujeres, ¿no? Hemos trabajado una muestra de 76 mujeres y 141 varones, todos cadetes de una escuela militar en Lima metropolitana. Todos eran estudiantes de segundo y tercer año de la escuela, la mayoría de ellos provenía de provincia, y era una muestra relativamente joven, ¿no? Entre los 18 y los 25 años. Además hemos tenido algunas consideraciones éticas relacionadas con el consentimiento informado y preocuparnos de que, aunque estuvieran en un espacio formativo y en una escuela que entendemos es, bueno, jerárquica, como lo es la institución y donde se siguen a rajatabla ciertas normas, la participación fuera efectivamente voluntaria y anónima, ¿no? Y eso se controló, digamos, teniendo muchísimo cuidado en el momento de la propia aplicación de los cuestionarios. Para la medición se utilizaron escalas que ya habían sido utilizadas en nuestro medio, y una escala en concreto, la de actitudes desfavorables hacia mujeres líderes, que se adaptó al lenguaje militar peruano porque no se había trabajado en nuestro país. Entonces se hizo una adaptación trabajando con algunas personas del ámbito militar que nos ayudaran a encontrar un lenguaje apropiado. Y esta fue la única escala, digamos, nueva. Las demás escalas de valores, la de autoritarismo a la derecha, la de orientación a la dominancia y la de sexismo ambivalente, habían ya sido utilizadas en el medio. Y bueno, en resumen, todas las escalas y todas las dimensiones tuvieron confiabilidades moderadas y aceptables.
Sobre los resultados, lo que encontramos fue, bueno, conforme también lo que esperamos en la literatura, una relación positiva entre los niveles de sexismo y los valores más relacionados con la conservación, así como con la ideología política conservadora. Y al mismo tiempo hemos encontrado también una relación inversa entre los valores asociados a la promoción personal y los niveles de actitudes negativas hacia el liderazgo de las mujeres en el ámbito militar, ¿no? Que es un poco refleja lo que habíamos encontrado también en la literatura, ¿no? Un poco para discutir estos resultados, es interesante la relación que se encuentra entre el sexismo ambivalente y las actitudes negativas hacia el liderazgo femenino, y considerar que estas actitudes, este sexismo ambivalente en sus dos dimensiones, contribuyen a que las mujeres se terminen ubicando en niveles de posición inferior respecto de los hombres, porque ya sea de modo hostil o de modo benevolente, ya sea con actitudes explícitamente agresivas, claramente hostiles, o con comportamientos de benevolencia que igual victimizan o consideran vulnerable y débil a las mujeres no podrían acceder a puestos que más bien demandan, desde un modelo más masculino, cierta fortaleza y cierta energía, ¿no? Y ciertas actitudes de liderazgo más bien consideradas tradicionalmente masculinas, ¿no? Por otro lado, la relación entre el sexismo hostil y estas actitudes negativas hacia el liderazgo de las mujeres tendría que ver con la evidencia que se tiene previamente respecto de cómo aquellas mujeres que buscarían tener un liderazgo, que es un rol típicamente asociado a lo masculino, reciben como respuesta agresiones, maltratos, ¿no? Que de algún modo más o menos evidente terminan dificultando el acceso de las mujeres a puestos de dirección y liderazgo, ¿no? Además hay que considerar que el orden jerárquico establece a los hombres básicamente en el mando y que aún hay algunas reglamentaciones y algunas normativas un poco más flexibles, aún se sigue considerando, o las condiciones para acceder a puestos de mando siguen favoreciendo a los hombres por sobre las mujeres, ¿no? Respecto de la relación entre el sexismo ambivalente y la ideología política conservadora, tanto respecto del autoritarismo como de la dominancia, lo que tenemos es que en un sistema como el nuestro, donde la evidencia señala que hay altos niveles de autoritarismo y niveles moderados de dominancia, lo que tenemos entonces es que esto que encontramos a nivel de la sociedad se replica también en un espacio de formación militar, recordemos que son estudiantes, donde se fomentarían también roles de género tradicionales y más bien se reaccionaría frente a cualquier intento de modificar este status quo, ¿no? Y la literatura nos señala que las personas con altos niveles de conservadurismo político tienen un deseo por conservar el status quo y podrían inclusive reaccionar de manera violenta o agresiva cuando el status quo busca ser revertido, ¿no? Y finalmente, respecto a la relación entre las variables que se han estudiado, tenemos respecto a los valores, una relación entre los valores de autotrascendencia y apertura, que están relacionados de manera inversamente con actitudes negativas hacia el liderazgo femenino. Eso significa que la existencia, la prevalencia de estos valores más orientados al cambio, más orientado a la modificación de lo que podría ser el orden patriarcal, entonces estarían asociados de manera favorable con una apertura también a un liderazgo más femenino, ¿no? Lo que encontramos en todo caso en la literatura es que los valores de autotrascendencia y de apertura son muy importantes para transformar el sistema social, ¿no? Allí donde más bien existe una preponderancia de estos valores, es posible hablar de innovaciones y de cambios, ¿no? Y más bien cuando estos valores se encuentran en menores medidas, lo que solemos encontrar es mayor prejuicio y sobre todo mayor prejuicio sexista.
Respecto de otros resultados, cuando hacemos la diferencia entre varones y mujeres en la muestra, lo que encontramos es que hay unas diferencias interesantes, en tanto los hombres son los que tienen mayores niveles en ambas dimensiones de sexismo ambivalente, ¿no? Tanto respecto del sexismo ambivalente en su totalidad como del sexismo benevolente, hay una diferencia significativa respecto de los varones sobre las mujeres. Y además hay en la muestra mayores puntajes de sexismo benevolente que de hostil. Ese sexismo sostenido más bien en conductas benevolentes, condescendentes, desde un estereotipo de debilidad y de necesidad de las mujeres, del apoyo y del acompañamiento de los varones, prevalece por sobre un sexismo más agresivo, ¿no? Los altos puntajes de los varones respecto del sexismo ambivalente lo que lo que habría que tener en consideración es que, bueno, se cumplen hallazgos previos, como ya habíamos revisado, y en general los hombres suelen asumir actitudes sexistas de modo de subordinar a las mujeres, mantenerlas en su posición socialmente adscrita, ¿no es cierto?, sobre todo en culturas tradicionales y conservadoras, como es la cultura peruana y limeña en particular, ¿no? Y respecto al sexismo benevolente, entendemos que aunque sea este sexismo un orientador de conductas más afectivas, más hasta cálidas, ¿no? También mantienen las jerarquías de género. Y respecto de los mayores puntajes en sexismo benevolente respecto del sexismo hostil, probablemente lo que tendríamos que tener en consideración es la edad de los participantes, que era una muestra, perdón, bastante joven. Además, hay algunas normativa ya a nivel nacional y también a nivel de las instituciones militares que toca de alguna forma el tema de las inequidades de género, intenta revertirlas de alguna forma, y además que de parte de las propias mujeres ya hay un discurso que está influyendo cada vez más en las propias mujeres respecto del empoderamiento femenino y la necesidad de exigir ciertos derechos que se están negando relacionados con la inequidad, con la equidad para el acceso al poder y a puestos de dirección. Sí. Doctora Cueto, acabó su tiempo. ¿Puede leer sus conclusiones, por favor? Sí, ahí voy. Ya. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? En general, encontramos que hay una serie de factores que aportan al liderazgo femenino, como son estos avances de nivel global y los logros normativos que estarían también impactando de manera favorable en las instituciones, en este caso en una institución castrense, que tiene un contexto masculino, que tiene un contexto jerárquico importante, y también podríamos concluir que hay una serie de factores que limitan aún el liderazgo femenino que tienen que ver tanto con los paradigmas que todavía se mantienen a nivel social, como también con el contexto militar en el cual se ha tomado la muestra, ¿no? Se ha tomado la investigación, se realizó en un ámbito castrense en el cual se jerarquiza y se mantiene y naturaliza una jerarquía donde se relaciona justamente con esta jerarquía y este mayor estatus a lo masculino y no a lo femenino, ¿no? Y finalmente, todavía hay factores psicosociales que nos pueden hablar de cierto conservadurismo político, y los valores que estamos encontrando en la muestra nos indican, tal como lo dice la literatura, que están a la base de estas actitudes sexistas que se mantienen, que mantienen las inequidades de género y que de alguna forma naturalizan y reproducen la estructura social de inequidad que existe por fuera de la institución castrense al interior de la misma, a pesar y considerando ya que son estudiantes de segundo y tercer año de la carrera, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Rosa María Cueto Saldívar, quien expuso su estudio Sexismo ambivalente y actitudes desfavorables hacia el liderazgo femenino en una escuela de suboficiales del ejército peruano. Bien, recordarles a los que están participando que pueden hacer sus preguntas mediante el chat, escribirlo ahí, y posteriormente nosotros vamos a hacer una ronda de preguntas donde los expositores responderán a sus interrogantes. Eso sí, les pedimos también que cuando escriban sus preguntas digan a quién está dirigida la pregunta. Bien, continuamos entonces. Ahora invitamos al doctor Julio Piscoya Albañil, quien representa a la Universidad Nacional de Piura y va a exponer su estudio Educación Virtual en la Escuela de Medicina de la
UNP en época de pandemia. El doctor Julio Alberto Piscoya Albañil es docente de RENACIT Carlos Monge, nivel 3, director de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura. Es médico cirujano, especialista en medicina interna, medicina ocupacional y del medio ambiente. Tiene maestría en medicina y en salud ocupacional. Es doctor en ciencias ambientales y tiene posgrado en la University Occupational and Environmental Health, Japón. Es autor de artículos científicos y libros de su especialidad. Bien, recibimos entonces al doctor Julio Piscoya, recordándole que tiene 15 minutos para hacer su exposición. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Red Peruana de Universidades, a los organizadores, a los vicerrectores, y a todos los colegas y personal administrativo que hace posible tener esta tribuna donde podemos dialogar sobre aspectos científicos. Voy a compartir la pantalla para poder hacer mi exposición. Bien, creo que se ve muy bien. En realidad, pues, esta investigación nació como una necesidad urgente cuando hemos tenido la pandemia aquí en la región, en el departamento de Piura, que realmente hubo bastante morbilidad, bastante mortalidad, y la suspensión de clases fue debido a esta pandemia, determinó la vulnerabilidad de los docentes y alumnos para continuar con la educación presencial. Esto nos planteó un reto para la continuidad en la docencia en la Escuela de Medicina y se tuvo que continuar con el uso de tecnología de la información y de la comunicación. Pero esto implicó también algunos aspectos que ya han sido tratados y publicados desde hace 15 años más o menos con relación al referente tecnológico, que refuerza el ideal de aprendizaje a través de la aplicación de varios recursos, es decir, la calidad del proceso formativo depende de la eficiencia tecnológica. Estamos ahora con ese tipo de dependencia. También el referente de contenido que nace a causa de la conciencia hecha sobre la precariedad del referente tecnológico en cuanto no es suficiente tener recursos sofisticados y actualizados. Y el referente pedagógico que permite un nivel crítico, un nivel reflexivo de los anteriores aspectos, lo cual da cuenta de la importancia del componente didáctico para fortalecer las acciones de aprendizaje centradas en el educando. El objetivo, como bien planteamos, fue determinar el rango de competencia en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto en el alumno como también en los docentes, ¿no? Determinar el nivel de actitud de implicancias didácticas frente a las nuevas condiciones de trabajo y conocer mejor el escenario en que nos estamos desarrollando y planteando oportunidades de mejora de acuerdo a lo que estamos encontrando. Para este trabajo elaboramos un cuestionario de experiencias comprobadas, de acuerdo a publicaciones incluso a nivel nacional, tanto hechas en Arequipa como en Lima y en Cusco, y adaptadas a nuestra realidad, y pudimos aplicar a 270 alumnos y 72 docentes de nuestra Escuela de Medicina, contando con el apoyo informático y la colaboración de docentes y alumnos. En realidad, tuvimos bastante aceptación y encontramos que 35% de los docentes y 73.3% de alumnos tuvieron una actitud favorable frente a estas tecnologías de la información y comunicación. Se investigaron 10 implicancias didácticas que fueron aceptables en el 36.6% de docentes y en el 90.3% de alumnos. Como ven, hay diferencias bastante grandes. Las competencias básicas se desarrollan en el 48.1% de docentes
y en el 85.9% de alumnos. Las competencias de aplicación se dan en 50% de docentes y en 93.9% de alumnos. Gráficamente podemos mejor observar aquí en la columna de la izquierda, podemos ver las competencias que se investigaron. Por ejemplo, el utilizar los recursos informáticos y de la red. Y vimos cómo los docentes versus los alumnos estaban pues prácticamente bastante diferentes, ¿no? El porcentaje de aceptación de la competencia en los alumnos era de 100%, mientras que en los docentes solo llegaba al 50%. La utilización de aplicaciones de manera productiva fue también mayor en los alumnos que en los docentes. La aplicación de herramientas digitales para adquirir información fue un porcentaje de 34.7% en los docentes y de 92.6% en los alumnos. Siempre ellos han tenido una capacidad de adaptación más rápida, ¿no? Si interactúa con compañeros utilizando medios digitales, 69.4% de los docentes lo hace y el 87% de los alumnos. Participa en grupos para resolver tareas o problemas, 25% en los docentes y 100% en los alumnos. Comunica ideas o información utilizando las tecnologías de la información y comunicación, 80% en los docentes y 100% en los alumnos. Utiliza todo tipo de información de la web, 25% de los alumnos, de los docentes, y 88.9%, casi 90% en los alumnos. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación facilita el aprendizaje, 62.5% de los docentes respondieron positivamente y 72.2% de los alumnos. Y por último, tiene problemas de conectividad con la red, tiene problemas 90.3% de docentes y 71.1% de alumnos. Quizás este puede haber sido, digamos, el problema mayor dentro de la aplicación de estas tecnologías, ¿no? O sea, la conectividad de la web que no es uniforme durante todas las horas del día, ni tampoco en las diferentes zonas del departamento. Como saben que tenemos pues costa, sierra, ceja de selva, entonces hay alumnos que están distantes y donde no les llega la señal. Aquí hay una gráfica en barras de lo que acabamos de analizar en este cuadro. Y si nos vamos a las implicancias didácticas, vamos a ver, como ven ustedes, en las barras se puede ver las implicancias didácticas de los alumnos están en color naranja y la de los docentes está en color azul. Mucho mayor pues son la de los alumnos. Por ejemplo, el mayor control en la participación del estudiante en los docentes se da el 39, casi el 40%, y en los alumnos el 92.6%. Mejor control de cumplimiento de lo programado, 28.8% en los docentes y 95.6% en los alumnos. Mejor conocimiento de contenidos curriculares, 25% en los docentes y 74.1% en los alumnos. Mejor acceso a la información, 35.28% en los docentes y 88.9% en los alumnos. Oportuno diseño de actividades, 25.2% en los docentes y 98.1% en los alumnos. Permite la participación reflexiva, 30.96% en los docentes y 74.1% en los alumnos. Facilita el trabajo colaborativo, 40.32% de los docentes, 99.3% de los alumnos. Obliga a la actualización digital, 50.4% en los docentes y el 100% está de acuerdo en el caso de los alumnos. Contribuye al desarrollo
profesional, 46.8% de los docentes y 87% de los alumnos. Apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje, 43.92% en los docentes y 99.6% en los alumnos. Como ven, hay algunas aceptaciones bastante elevadas cuando se trata de los alumnos. Y esa es la diferencia marcada que hemos encontrado. En conclusión, podemos decir que estos resultados que acabamos de ver nos están mostrando un bajo nivel de competencias básicas y de implicancias didácticas en los docentes, siendo más aceptable en el alumnado, mostrándonos que nos queda por desarrollar un rol sustancial de pedagogía en la apropiación de las tecnologías de la información y comunicación para potenciar el ejercicio docente en nuestra escuela en línea con esta nueva realidad que nos está tocando vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Fue el doctor Julio Piscoya Arbañil, de la Universidad Nacional de Piura, quien expuso su estudio Educación Virtual en la Escuela de Medicina de la Universidad de Piura en época de pandemia. Bien, recordamos a los asistentes que pueden hacer sus consultas o sus preguntas, o incluso también comentarios a través del chat, que al finalizar las exposiciones habrá una ronda de preguntas. Bien, continuamos con el doctor Manuel Caipa Ramos y posteriormente con la doctora Verónica Cajasada. Bien, el doctor Manuel Caipa Ramos representa a la Universidad Nacional Jorge Basadre Grossman de Tacna y el estudio que va a exponer es un marco sistémico para evaluar la satisfacción de los estudiantes en universidades latinoamericanas bajo la pandemia COVID-19. El doctor Caipa es docente principal de la Universidad Jorge Basadre Grossman de Tacna, es magíster en informática, es doctor en administración y preside el Comité de Investigación de la Escuela de Ingeniería Comercial. Es docente de los cursos de Metodología de la Investigación y Procesos de Datos Cuantitativos y Cualitativos. Ejerce la docencia en los niveles de pregrado y posgrado en seminario y taller de tesis. Bien, entonces le recordamos que tiene 15 minutos para realizar su exposición. Adelante, doctor. Buenas tardes. Un agradecimiento a la Red Peruana de Universidades, una institución que nos permite, como mencionaban ya los colegas, compartir algunas experiencias de investigación que estamos desarrollando los docentes a nivel nacional, unos un poco más adelante que otros en el sentido de que cada una de las universidades ha ido avanzando en función de sus posibilidades, ¿no? Y digamos, la nueva ley universitaria ha permitido que esto marche con un poquito más de celeridad respecto a lo que habíamos estado logrando antes. En nuestro caso, hicimos un estudio con algunos colegas en este caso, Brasil, Colombia y colegas de acá de la universidad, ¿no? El equipo fue liderado por la doctora Silvia Quispe y quien habla también participó en la investigación, y de parte de Brasil, la doctora Melissa Cavalcanti, y de Colombia, el doctor Héctor Rojas, ¿no? Y un peruano también radicado en Inglaterra, el doctor Alberto Paucar, ¿no? Que permitió hacer un enlace, digamos, con una mirada pretendidamente sistémica, porque lo sistémico nunca acaba, ¿no? No podemos pretender que sea sistémico, porque esto, digamos, tiene muchas aristas para interpretarlo. Hemos intentado, digamos, darle una mirada sistémica a la evaluación que podríamos hacer nosotros en entorno a COVID, dada la situación del año pasado y el presente,
tratando de averiguar cuál es la satisfacción de los estudiantes en términos de cómo es que se sienten en el aula, cómo sienten o no el apoyo, y en general cómo es su situación respecto a lo anterior, ¿no? Y entonces hicimos un trabajo en estas 3 universidades, ¿no? La Universidad de Brasil, se llama exactamente Centro Universitario Municipal de Franca, de parte de Colombia, la Universidad Externado de Colombia, y la Jorge Basadre de parte de nuestro país, ¿no? Bueno, digamos que la introducción del tema, naturalmente, es... Tu audio, señor Caipa, por favor. Se han activado, perdón. Indicábamos que son 3 universidades de Latinoamérica las que hemos participado en este estudio, que intenta ver cuál es la situación de conformidad, digamos, satisfacción de los estudiantes en estas 3 universidades, ¿no? Brasil, Colombia y Perú, ¿no? El inicio sería en función de cómo es que digamos, los efectos de la pandemia se han ido desarrollando, ¿no? Para el año pasado, más o menos, acá tomando información un poquito más actualizada, diríamos que para noviembre 21, un total de, desafortunadamente, muertes de más de 4 millones, ¿no? Y eso no está muy lejano a lo que ahora tenemos, tal vez haya agregado un poco más. Bueno, diríamos que como introducción, las universidades, según la fuente que mencionamos allí, la Times Higher Education Supplement, las universidades de América Latina y el Caribe en general ya estaban de alguna manera rezagadas, ¿no? Previo a la pandemia. Tal es así que, digamos, para el 2021, ninguna de estas universidades, nuestras universidades en realidad estaban entre las 200 mejores. Por otro lado, UNESCO también planteaba, más bien informaba del cierre masivo de instituciones educativas en más de 190 países, ¿no? Y de esos, digamos, más o menos 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles educativos habían dejado de tener clases presenciales, ¿no? Y de ellos más o menos una buena cantidad también en el caso de América Latina. Ahora, los 3 países latinos comparten pues desafíos similares en términos de cuánta accesibilidad podrían tenerse respecto a educación, ¿no? Y asociado esto también al aspecto del abandono de estudios por el problema de pandemia, ¿no? Y cómo es que, producto de eso, se ha optado por la docencia virtual, como ya todos sabemos. Entonces, nos pareció prudente asimilar la idea, pues, de que la calidad de servicio educativo, que es lo que pretendemos, se beneficia de todas maneras, haciendo que los estudiantes nos puedan expresar sus puntos de vista respecto a la enseñanza, al contexto en general, ¿no? En su interacción con sus estudios. El estudio efectivamente pudo cubrir más o menos una muestra de 198 estudiantes de ciencias sociales, había que aclarar eso, ¿no? De ciencias sociales de las universidades de los 3 países, ¿no? 2 escuelas por cada una de los países, 2 escuelas de ciencias sociales. Bueno, hemos tomado de un autor que llama, bueno, 2 autores, Mingers y Brooks Lesby, un esquema que ellos manifiestamente expresan en un texto, digamos, multidimensional. Ellos hablan de multidimensionalidad en términos sistémicos. Nosotros sabemos que la parte de sistemas, ya, digamos, en términos modernos, proviene de la teoría general de sistemas, de Bertalanffy, ya por mediados del siglo XX, y esta se ha extendido a todas las áreas, ¿no? Entonces, todos
tratamos, ¿no? Intentamos ver la mirada de cualquier problema en términos sistémicos, ¿no? Vale decir, tratando de entender que todo sistema está conformado por otros sistemas, los cuales están interrelacionados entre sí, más, digamos, todo el avance que ha tenido la física por el lado del el principio de certidumbre y todo eso que ha aportado en la parte en la extracción filosófica que de eso podemos hacer, tanto desde la teoría general de sistemas, en lo que se viene a llamar pensamiento sistémico, como desde la parte de la física, en lo que llamamos todo lo que es incertidumbre, ¿no? Todo eso alimenta también este escenario de complejidad que tiene muchos autores que tratan de desarrollarlo y tratan de llamarnos la atención sobre cómo es que debemos nosotros enfocar siempre nuestra mirada a cualquier problema desde un punto de vista multisistémico integral, ¿no? Todavía no tenemos tal vez esa práctica, pero poco a poco estamos intentando asumir esa postura, ¿no? Entonces, estos autores, Mingers y Lesby, nos proponen una metodología, ¿no? Que tiene 4 pasos, ¿no? Y que nosotros hemos tomado un poco para darle esa visión sistémica que ellos nos proponen para lo que son, digamos, ciencias sociales y, digamos, lo que no es ciencias duras propiamente, sino más bien las ciencias blandas, ¿no? A eso va enfocado un poco la propuesta de estos autores, ¿no? Entonces, siguiendo esa estructura, hemos hecho algunos pasos, ¿no? Bueno, una mirada inicial, ¿no? Unas preguntas fundamentales de investigación, estructurar el problema, la situación problemática, y ellos proponen elaborar lo que le llaman un rich picture, o digamos, un gráfico mejorado, enriquecido, ¿no? Para nosotros poder ahí expresar como los pasos que queríamos. Luego vendría una etapa de análisis donde se diseña un cuestionario. Luego, perdón, iríamos por el lado de, más bien abajo, seleccionar las preguntas que nosotros podríamos considerar relevantes para el tema, seleccionar los sistemas relevantes que podíamos extraer precisamente de ese marco que habríamos dibujado, que voy a indicarlo a continuación. Luego compilaríamos la información, las variables relevantes para el estudio de la satisfacción de los estudiantes bajo condiciones pandémicas, ¿no? Diseñar el cuestionario, luego vendría, bueno, seleccionar una muestra y hacer el trabajo en una muestra piloto, revisar las preguntas y sistemas relevantes de precisamente este marco, de este dibujo enriquecido que proponen ellos y que nosotros hemos seguido, y luego administrar las encuestas para ya tomar la información de los estudiantes de de los 3 países. Claro, por supuesto, luego viene el análisis e interpretación de los datos, hacer un reporte de los hallazgos y las conclusiones, ¿no? Finalmente, se trata de establecer posibilidades de cambio que se podrían proponer, ¿no? Esto es lo que nosotros nos proponemos hacer después, ¿no? Como un segundo paso, digamos. Bien, este rich picture que llaman estos autores nos permiten dibujar un poco el escenario que encontramos y al cual queremos llegar luego del estudio, ¿no? Digamos que inicialmente todos nos sorprendemos un poco por qué cosa está pasando cuando a inicios de pandemia. Bueno, las familias empiezan a preocuparse por el problema del colegio, entonces, bueno, hacen contacto con las autoridades de las universidades, ¿no? Y entonces se despliega un grupo, un equipo que intenta analizar cuál es la situación, si está dando eso, ¿no? Y bueno, las autoridades universitarias finalmente, en función de la mortandad que se da por la pandemia, ¿no? Van tomando decisiones respecto a qué hacer. Y la decisión, como sabemos, ha sido suspender las labores presenciales e ir a lo virtual, ¿no? Por otro lado, el gobierno interviene ya estableciendo algunas reglas, unas reglas que ya dictan más o menos un protocolo, ¿no? Para lo que sería este nuevo escenario de enseñanza y aprendizaje.
Y finalmente, pues nos encontramos con que tanto los sistemas de salud están implicados ya en un nuevo escenario, ¿no? Con uso de tecnologías, y así las familias y los estudiantes, ¿no? En general. Entonces, en lo que concierne a la parte educativa, extraemos de allí un grupo de, digamos, cuestiones que nos planteamos para elaborar entonces un cuestionario y saber qué es lo que los estudiantes piensan, ¿no? Qué es lo que sienten en términos de su desarrollo ya en aula, en términos virtuales. Entonces, haciendo un resumen de las características demográficas, bueno, como casi siempre suele suceder, digamos, los porcentajes en términos de participaciones de mujeres es un poquito mayor que el de varones. Los estudiantes generalmente estaban alrededor entre 21 y 26 años, ¿no? Generalmente jóvenes. ¿Por qué? Porque como vemos en la parte inferior, los jóvenes que hemos entrevistado son de segundo año para arriba, porque primer año todavía no habrían tenido una visión previa presencial, como para preguntarles sobre algo virtual, ¿no? Entonces íbamos desde segundo, tercero, cuarto y quinto año. Bueno, nadie expresó posible discapacidad. Y bueno, aquí está lo que decíamos al inicio, las participaciones, ¿no? En Brasil, por ejemplo, participaron un buen porcentaje de estudiantes de ciencias contables y ciencias administrativas. En Colombia participaron estudiantes de ciencias administrativas y gobernanza, finanzas, ¿no? Y relaciones internacionales. Y por parte de Perú, dos escuelas, ¿no? La Escuela de Ciencias Administrativas y la Escuela de Ingeniería Comercial, que nos apoyaron, ¿no? Con estas encuestas que se hicieron a través de virtualidad. Uno de los aspectos que quisimos aprovechar allí es generar un instrumento, ¿no? Que pudiera ayudarnos a establecer finalmente cuáles son los factores, ¿no? Porque cuando nosotros pretendemos elaborar un cuestionario, sabemos que podemos tener ya una teoría previa, ¿no? O un cuestionario elaborado por algunos autores, o partir de algunas preguntas. Y como esto era un escenario nuevo, entonces, bueno, hicimos un grupo de preguntas, las seleccionamos como nos indicaba este famoso risk picture que nos plantean estos autores. Y entonces, luego de las encuestas, en esta parte de la medición del instrumento, establecimos algunos parámetros que se suelen encontrar cuando nosotros hacemos la validez llamada de constructo, ¿no? Vale decir, la aplicación del análisis factorial, para ver qué factores, como indicamos acá en el gráfico, cuando nosotros tenemos una serie de preguntas, vale decir, variables ya respondidas, ¿no? Intentamos encontrar qué variables llamadas latentes van a representar finalmente a esos grupos, a ciertos grupos de preguntas, en función de las variabilidades que tienen entre las preguntas mismas, la relación que existe entre estas variables, ¿no? Entonces, hay software específico para esto que dado los datos, nos ayudan a establecer en función de complejos, en realidad criterios ecuacionales, nos ayudan a establecer cuáles de las variables hacen familia, ¿no? Y generan lo que llamamos un factor, ¿no? Una variable latente. Y bueno, hay algunos criterios que hay que cumplir, que ya, bueno, la mayoría empezamos a conocer cuando hacemos análisis factorial, que son la prueba de KMO, que es el Mayer-Olkin, ¿no? Que debe ser mayor que 0.6, en nuestro caso, dio mayor que 9, y la otra, la famosa prueba de esfericidad de Bartlett, cuya significancia debe ser menor que 0.5, y eso efectivamente logramos, con lo cual ya sí. Su tiempo ha terminado. ¿Puede leer las conclusiones, por favor? Sí, voy a eso. Gracias. Bueno, entonces encontramos efectivamente tres factores, ¿no? Ahí están las varianzas explicadas que van agrupando los factores. Bueno, hicimos algunas preguntas adicionales, ¿no? Y en general, digamos,
hicimos algunas preguntas abiertas, que no, la verdad que nosotros quisimos ahí avanzar un poquito más, pero después nos dimos cuenta que sería mejor luego hacer un estudio cualitativo que nos ayude a hacer un enriquecimiento de nuestro hallazgo, ¿no? Bueno, entonces hicimos algunas preguntas y en general diríamos que los estudiantes coinciden en general que, digamos, la infraestructura tecnológica, el estrés, la depresión, digamos, son elementos fundamentales que siguen aquejándolos, ¿no? Y nos hemos planteado algunas tareas adicionales al trabajo que hemos hecho, ¿no? Hacerlo más eficaz en términos de, ojalá poder hacer luego una intervención en función de los resultados que hemos visto, mejorar el método, podríamos agregarle investigación cualitativa, ¿no? Bueno, siempre es bueno enriquecer también la parte del marco filosófico, epistemológico, mejorar también las alternativas de análisis de datos, porque el SPSS con EIMOS no es estrictamente el más indicado, hay otros software que están apareciendo que mejoran eso, y en general tal vez R, ¿no? Bien, eso serían las conclusiones que podríamos establecer. Muchas gracias, Muchas gracias. Doctor. Fue la participación del doctor Manuel Caipa Ramos, quien expuso su estudio Un marco sistémico para evaluar la satisfacción de los estudiantes en universidades latinoamericanas bajo la pandemia COVID-19. Pueden hacer sus preguntas por el chat. Nuevamente les recordamos ello. Y ahora tenemos a la doctora Verónica Cajas Bravo, de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, quien expondrá la investigación Educación Online por estudiantes de medicina durante la pandemia COVID-19. La doctora Cajas Bravo es directora de investigación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, con posgrado en sistemas diacrónicos y sincrónicos de la investigación científica por la Universidad Santo Tomás de Colombia. Es doctora en educación, maestro en gestión y planeamiento educativo, economista y licenciada en educación. Es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Callao y Universidad Hermilio Valdizán. También es docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo en dicha universidad. Bien, la recibimos y tiene 15 minutos para realizar su exposición, doctora. Adelante. Su micrófono, doctora. Está cerrado su micrófono. Ya. Sí, gracias. Muy buenas tardes, estimados participantes, colegas, investigadores. Es grato poder compartir las experiencias investigativas desarrolladas en el presente año o en el año 2020, ¿no? De acuerdo a lo que hemos presentado. Agradezco a la Red Peruana de Universidades por permitirnos hacer extensivo, socializar el producto de nuestras investigaciones. El trabajo que voy a exponer es el resultado de la investigación que se llevó a cabo mediante un concurso de investigaciones por proyectos especiales, ¿no? En lo que era temas de COVID. Entonces, los alumnos tesistas de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Hermilio Valdizán son los que, pues, motivados por lo que estábamos pasando, todos, no solamente los de medicina, sino todos los estudiantes docentes en la Universidad Hermilio Valdizán, fueron los que propusieron esta investigación. Educación en línea por estudiantes de medicina humana durante la pandemia COVID-19. Todos sabemos que esta pandemia desató un gran impacto en el sector educativo, por lo que diversos países tuvieron que planificar diferentes medidas, ¿no? Para poder, de alguna forma, poder reiniciar o iniciar algunos, como el caso de nosotros de la Universidad Hermilio Valdizán, poder iniciar las clases del semestre 2021.
Pero para esto se tenía que tener presente, si recordamos que la ley universitaria decía que la educación debe ser en forma presencial y no a distancia. Pero ante esto también la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, plantearon varias alternativas y sobre todo, pues la que creo que la mayoría aceptamos es la educación en línea, ¿no? O a distancia, definida como el uso de técnicas pedagógicas, recursos y medios de comunicación que facilitan el aprendizaje entre alumnos y docentes, separados el tiempo o la distancia. La educación brindada en las universidades en general y en particular en la educación médica en las últimas décadas cambiaron su forma de enseñanza. Pasaron de ser una educación tradicional a una educación en línea, a distancia o también llamada la educación electrónica. Este cambio hacia la educación en línea tiene un efecto significativo, ya sea pues en el bienestar mental, ¿no? O físico de los estudiantes, pues permitió, por ejemplo, que mediante el uso de las redes sociales, estos tuvieran una herramienta esencial de apoyo durante el periodo de la pandemia. A pesar de sus efectos positivos, las universidades a nivel mundial también tuvieron limitaciones en la aplicación en la educación en línea, o como le llamaban, la virtualización de sus cursos. Entonces, a nivel internacional, la satisfacción de los estudiantes ha sido evaluada mediante diversos programas de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos que en Inglaterra se utilizó el aprendizaje invertido, siendo una herramienta eficaz para mejorar la satisfacción de los estudiantes y el compromiso de su enseñanza. En Cuba también se desarrolló de manera pues online un estudio, ¿no? Y se valoró la satisfacción de los estudiantes y los docentes de la carrera de medicina, pero con una educación en el trabajo, donde predominó el buen desempeño de los estudiantes, porque adquirieron y desarrollaron diversas habilidades, sobre todo pedagógicas. En el Perú, a nivel ya enfocando en lo que es el ámbito nacional, hubo estudios como, por ejemplo, lo que mostramos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? En la que se encontró que en el laboratorio de simulación virtual de la sección de farmacología estimulaba el aprendizaje eficiente de los actores de este proceso, con un buen nivel de satisfacción de los estudiantes por este novedoso recurso. En cuanto a la satisfacción, otro estudio realizado también en el campo de la medicina se encontró que el estudiante de medicina se encuentra regularmente satisfecho con el desempeño de sus docentes, pero esto se ve influenciado por aspectos como la puntualidad, el conocimiento, las evaluaciones del docente. A pesar de ser una herramienta novedosa, bueno, no para todos, pero sí para muchos, la educación en línea tiene muchos factores, bueno, positivos, pero también hay muchas limitaciones. La economía, la funcionalidad familiar y la falta de tiempo para el descanso son considerados factores relevantes en casi todas las carreras profesionales. En la carrera de medicina existen factores inmersos que son, bueno, en alguna medida van a satisfacer la idea de los estudiantes para acceder a esto, porque ellos de alguna manera requieren desarrollar la parte práctica, ¿no? En lo que es ya una forma presencial y no tanto lo que viene a ser a distancia. En el marco de las situaciones de emergencia como la actual que estamos viviendo, para mejorar la calidad educativa, solo se emplearon las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación, las cuales tuvieron factores y limitaciones en su uso. Es por ello que la UNESCO indica que estas TICs empleadas en la educación dependen de factores, bueno, son varios factores que van a intervenir acá. ¿Cuáles son esos factores que debemos tener en cuenta? Primero, la asignatura. ¿Por qué la asignatura? Como les decía, hay asignaturas que son de repente eminentemente prácticas, ¿no? Y que no se va a poder de repente hacer ese trabajo en línea. Y eso es lo que ha pasado aquí en nuestra Universidad de Huánuco. En cambio, hay asignaturas que son teórico-prácticas, donde la parte teórica sí se podía desarrollar, pero la práctica era imposible. Y
bueno, producto de eso, este estudio, como les dije al inicio, se desarrolló en el 2020, producto de las asignaturas que son 100% prácticas, se tuvieron que reprogramar para el año 2021. Y bueno, creo que la mayoría pensamos que el 2021 ya se solucionaba el problema de la pandemia, pero hemos continuado. Esto sí ha sido para nosotros realmente y sobre todo para los estudiantes de medicina un problema que se agudizó. También hay que tener en cuenta las necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades que se tendría que pues, ¿no? Contemplar las necesidades que nosotros, bueno, no solamente los docentes, también los estudiantes, ¿no? Como lo que es la conectividad, el tener lo que es estos equipos tecnológicos. Bueno, hace un momento yo había ingresado y no sé qué pasó con el equipo, se me reseteó, entonces tuve que volver a reiniciar. Entonces son cuestiones que hay que tener en cuenta y poder de alguna manera lograr cubrir estas necesidades. Asimismo, en el contexto del alumno, ¿no? La ubicación, donde está él de repente en esos momentos que va a desarrollar las clases, ese contexto, con quienes de repente esté viviendo, de repente no tiene acceso a un espacio privado, ¿no? Y hay que compartir. Asimismo, la capacidad institucional, hay que tener en cuenta lo que es la infraestructura, lo que es la plataforma que puede usar la institución, la competencia o experiencia del docente. Bien, asimismo, varios autores concuerdan que estas habilidades necesariamente para el desempeño, sobre todo médico, como la realización del examen físico, solo pueden ser aprendidas adecuadamente con el paciente en las prácticas asistenciales y no mediante una sesión virtual. La satisfacción de los estudiantes de medicina y de las áreas de salud es particular por su contenido práctico, lo cual dificulta la aplicación de la educación en línea. Sin embargo, la educación en línea es una pieza fundamental y complementaria en la enseñanza en la globalización que tenemos que hoy en día estar inmersos. El problema planteado es en qué medida el desempeño docente, interacción alumno-docente y el uso de las TICs están asociadas con la satisfacción por la educación en línea en los estudiantes del tercero a sexto año de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán durante la pandemia por el COVID-19 en la ciudad de Huánuco durante el año 2020. Y como objetivo general se planteó determinar la asociación entre el desempeño docente, interacción alumno-docente y el uso de las TIC con la satisfacción por la educación en línea en los estudiantes del tercer al sexto año de la Facultad de Medicina Humana en la UNEVAL durante la pandemia por COVID-19. Se planteó 4 objetivos específicos. Determinar la asociación entre el desempeño docente con la satisfacción para la educación en línea de los estudiantes. El segundo, determinar la asociación entre la interacción alumno-docente con la satisfacción por la educación en línea en los estudiantes. Determinar la asociación entre el uso de las TIC con la satisfacción por la educación en línea en los estudiantes. Y finalmente, estimar el nivel de satisfacción por la educación en línea de los estudiantes. La población de los estudiantes de la Facultad de Medicina del tercero a sexto año fueron en total 197 estudiantes matriculados de manera regular e irregular, ¿no? De los cuales se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión. En los criterios de exclusión se tuvieron en cuenta aquellos estudiantes que no desearon participar en la investigación, que no firmaron el consentimiento informado. Y luego también se tuvo en cuenta el otro criterio de eliminación a los estudiantes que sí firmaron su consentimiento, pero que no completaron con la encuesta que se les fue aplicando. Entonces la población elegible fue de 130 estudiantes y por lo tanto fue la muestra también la misma porque
es considerada un número no muy grande, de tal manera que se pudo trabajar con los 130 estudiantes. El diseño de investigación desarrollado es no experimental, no manipulamos ninguna variable, no hubo intervención, solamente fue sobre todo de tipo observacional, analítico, de corte transversal, ¿no? Y el instrumento aplicado fueron 3 instrumentos. En total, este instrumento o el cuestionario constó de 52 preguntas. Fue validado por juicio de expertos, obteniendo un promedio final de 86,5 grados de confiabilidad con el coeficiente alfa de Cronbach. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. La población en mayor porcentaje, ¿no? Estuvo, bueno, fueron menores de 30 años y sobre todo de sexo femenino, 55,4%. Y de la procedencia de Huánuco, ¿no? Un 91,5%. Son pocos los estudiantes de medicina que pues son de otros lugares. Y de esta población está concentrada en el tercer año, 30%, ¿no? Y son de un ingreso alto. Bueno, por lo mismo que esta carrera de medicina es bastante costosa, su población no puede ser de ingresos económicos bajos. En lo que respecta a la valoración de los cuestionarios de satisfacción por la educación en línea, desempeño docente, interacción alumno-docente y uso de las TICs, podemos observar que en lo que respecta a la variable dependiente, que es la satisfacción por la educación en línea, el 60% manifiesta que su satisfacción es media, ¿no? No, bueno, lamentablemente el 31,5 dicen que es alto, entonces mayor promedio está en lo que es la satisfacción media. Se plantearon 3 variables independientes: el desempeño docente, la interacción alumno-docente y el uso de las tecnologías de la información y comunicación. En ese sentido, el desempeño docente, los estudiantes manifiestan que es regular. Solo el 73,8% tiene esta, manifiesta, y mientras que el 23,8% nos dice que es adecuado. En lo que es la interacción alumno-docente, el 59,2% nos dice que es bueno, mientras que en el uso de las TICs, el 63,8% manifiesta que es regular, ¿no? Este uso. En el análisis inferencial podemos observar, bueno, se aplicó lo que es el chi cuadrado para lo que es lograr el desempeño o poder hacer este análisis para lo que es el desempeño docente. Estuvo asociado significativamente a la satisfacción por la educación en línea, ¿no? Como podemos observar. El P es igual a 0,01. Mientras que cuando analizamos la interacción alumno-docente, vemos que esto se asocia significativamente con una satisfacción de la educación por línea, ¿sí? Y tenemos acá que P es igual a 0,0. Mientras que al comparar la satisfacción por la educación en línea con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, se encontraron diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Y tenemos acá el P igual a 0,03. Conclusiones. Podemos nosotros aquí, bueno, creo que al igual que los otros colegas que han venido desarrollando temas relacionados a lo que viene a ser COVID, el desempeño docente, la interacción alumno-docente y el uso de las tecnologías de la información y comunicación están asociadas a la satisfacción por la educación en línea en los estudiantes de medicina, en la población estudiada. Asimismo, también los resultados nos indican que existe asociación entre la interacción alumno-docente y la satisfacción.
la presencia del docente y su enseñanza interactiva en el alumno son determinantes, porque la buena comunicación no se ve afectada por el entorno virtual. Nuestro estudio demuestra que existe una asociación entre el uso de las tecnologías de la información y comunicación y la satisfacción por la educación en línea. Esta influencia se debe a la efectividad de las tecnologías en la enseñanza en línea. Promueve una experiencia positiva en las clases impartidas. El estudio encontró una asociación entre la satisfacción por la educación en línea con el desempeño docente. Esta influencia se debe al buen manejo y uso de las TICs como material didáctico, alta capacidad de resiliencia y un buen desarrollo personal docente. Quiero agradecer de manera especial a los alumnos tesistas de medicina que ahora están en el 6º año, Xol Rivera Rodrigo, Hanan Espinosa Jimis, quienes fueron los que aplicaron los instrumentos, ¿no? Y asimismo al coinvestigador Alexander Pagel Cajas. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la doctora Verónica Cajas Bravo de la Universidad Nacional Emilio Balizán, quien expuso su investigación Educación Online por estudiantes de medicina durante la pandemia por COVID-19. De esta manera finalizamos la parte expositiva de los productos presentados por los ponentes y ahora pasamos a la ronda de preguntas. Invitamos todavía, si desean, pueden poner sus preguntas o comentarios en el chat. En realidad, solo la participante Dina Huancoyo ha hecho preguntas a la primera expositora, pero pueden hacer las preguntas o en tal caso hay algunas interrogantes que también me surgieron que quisiera participar a los expositores. Entonces vamos a ir en orden. Voy a presentar mi PPT, donde hice la captura de imagen de los comentarios a la primera exposición. Entonces, la doctora Rosa María tiene 3 minutos para poder también comentar, ¿no?, los aportes que hizo el asistente. Bueno, gracias. Lo que plantea Dina seguramente es una preocupación de más de una persona que está aquí en la sala, ¿no? Y de hecho es una preocupación de quienes realizamos este tipo de estudios, sobre todo dado que desde nuestro rol académico nos queda no solamente señalar estas realidades de discriminación y de inequidad de género, sino también dar cuenta de cuáles son, desde la perspectiva psicosocial, al menos en lo que nos compete a nosotros, aquellas variables o factores que estarían a la base de explicar estas conductas que vemos cotidianamente, ¿no? Se habla de estos micromachismos, ¿no? Pero también hablamos de situaciones más graves como la violencia y los feminicidios, por ejemplo, ¿no? En el caso concreto de la investigación nos interesaba estudiar en un contexto muy particular, que es un contexto además militar, que es un contexto que por su propia naturaleza es un contexto jerárquico, es un contexto donde hay mucha tradición, ¿no es cierto?, y donde hay una estructura muy fuerte, y además que tradicionalmente justamente digamos que la imagen del combatiente, del militar, es una imagen masculina, entonces nos interesaba ver de qué forma, qué rol jugaban de alguna forma estas variables psicosociales que hemos trabajado, los valores, la ideología política, el sexismo ambivalente, de cara a una actitud de rechazo ante la idea de que sean las mujeres las que ocupen cargos de dirigencia o de liderazgo, ¿no? Y efectivamente lo que encontramos es lo que esperábamos encontrar, que es lo que comenta Dina respecto de que se encuentra también en otras instituciones, ¿no? Inclusive en instituciones llamadas justamente a tener, a formar ciudadanos y ciudadanas en una idea más democrática, ¿no es cierto?, en una idea de equidad. Seguimos encontrando justamente desde los formadores, como plantea ella, ¿no?, desde los docentes, algunas prácticas que discriminan y que invisibilizan el hecho de que existan mujeres también en una sala, ¿no? Y eso efectivamente lo que Dina plantea, que es una realidad, plantea ella en Puno, es una realidad en cualquier lugar del Perú y de Latinoamérica y probablemente del mundo, pero es claro que en nuestro país, porque además los estudios lo reportan así, tenemos todavía niveles de ideologías, esas ideologías conservadoras y estos valores más de corte tradicional,
que siguen manteniendo estos comportamientos, y estas actitudes y estos comportamientos, por ende, ¿no? Y en el estudio lo que encontramos, para finalizar, es una confirmación de que las instituciones castrenses, al menos en la que trabajamos nosotros, replica de alguna forma lo que podríamos encontrar más allá de la institución, pero al mismo tiempo es consistente, digamos, con una estructura vertical y una estructura justamente militarizada y masculina, que es la que podemos encontrar y la que de hecho encontramos al revisar la normativa, los reglamentos, los estatutos, ¿no? Y digamos el marco el marco que regula la formación de los estudiantes, ¿no? Entonces aquí nos podríamos preguntar nuevamente por el rol de los docentes, ¿no? Y de las docentes y de las personas que tienen a su cargo la formación, en este caso de los cadetes, ¿no? Que van a ser finalmente los futuros representantes de una institución que es en muchas zonas de nuestro país la institución que está más cercana a la población, ¿no? Y directamente la que tiene contacto, pensemos en los lugares más remotos del país, ¿no? Las Fuerzas Armadas llegan cuando hay cualquier tipo de situación en la que se les requiera y están allí presentes, ¿no? Y entonces diríamos que de alguna forma esta institución en su formación está replicando estos patrones patriarcales. Y como pregunta Dina, respecto de mi opinión, ciertamente sí es claro que las mujeres hemos avanzado en términos de un mayor conocimiento de nuestros derechos y de nuestra... y de nuestro derecho justamente a acceder al puesto que quisiéramos acceder, pero por otro lado también mantenemos estructuras todavía y condiciones contextuales que por más que las mujeres estemos muy empoderadas, todavía se requiere hacer cambios estructurales y cambios de base, ¿no? Y desde la perspectiva de lo que hemos visto en el estudio, estaríamos hablando de cambios a nivel de la formación, de la educación, ¿no? Del trabajo en valores, no solo para ser buenas personas, sino para ser personas que podamos tolerar y estemos abiertas a nuevas conformaciones sociales, a nuevas distribuciones de poder, ¿no? Pero es un camino que tenemos que recorrer todavía. Muchas gracias a la doctora María Cueto. Ahora pasamos al doctor Julio Piscoya. En este caso, esta es la interrogante que quisiera que nos socialice esta experiencia de enseñanza-aprendizaje, doctor Julio, respecto a los cursos que son eminentemente prácticos, porque sabemos que en medicina hay cursos que necesitan de experiencia directa en laboratorio. ¿Cómo ha sido esa experiencia de enseñanza-aprendizaje? En este contexto de pandemia, por supuesto. Su micrófono, doctor. Está bloqueado su micrófono. Sí, Ya está. gracias. Ya. Bueno, en la facultad se ha vivido pues esa experiencia difícil porque lógicamente cursos como semiología, donde se enseña la semiotécnica prácticamente a la cabecera del paciente y con pacientes de la sala de hospitalización, eso no se pudo realizar. Entonces hemos tenido un periodo muy prolongado en que no hemos hecho ese tipo de docencia, ¿no? Hemos echado mano de la parte digital, si se quiere, también del uso de videos, de experiencias de otros países, ¿no? Porque una alternativa, como han tenido otras universidades, es tener pues los modelos o los equipos de simulación, simuladores para poder reemplazar estas experiencias con simuladores que se usan ya en todo el mundo. Pero nosotros en nuestra universidad no tenemos todavía esa tecnología. Estamos sí presupuestando y incluso viendo la posibilidad de comprar, porque esto es, digamos, la parte futura de la docencia, ¿no? Así que hemos tenido que hacerlo de esa manera. Ahora, también algunos docentes, como tenemos espacio en el campus y aulas grandes que están vacías, se han ingeniado, digamos, de poder hacer una práctica personalizada con grupos pequeños de 2 o 3 alumnos, en los cuales uno de ellos, digamos que oficia de paciente, ¿no?
que también es otra modalidad de docencia que se hace incluso con actores en algunos otros centros de estudio, ¿no? De tal manera que se utilizan actores que pueden pues, simular algunas dolencias para que puedan ser evaluadas por los practicantes, ¿no? Así que de todas maneras para nosotros fue una situación difícil y lo es, ¿no? Hasta el momento todavía seguimos en esa propuesta de poder tener acceso a los modelos de simulación. Muchas gracias, doctor Julio Piscoya, por darnos a conocer esta experiencia. Ahora pasamos al doctor Manuel Caipa. Respecto a su estudio, que quizá le faltó, ¿no? Por el tiempo faltó que en la discusión usted nos explique cuáles han sido las implicancias o proyecciones de su estudio. Bien, lo que nosotros hemos, bueno, en todo caso el aporte que hemos tratado de plantear es la propuesta de un cuestionario que ayude a entender un poco la toma de datos de la satisfacción de los estudiantes en este entorno. Se escucha por allí alguna idea de que, bueno, ¿y qué va a pasar con estos estudios, ¿no? Que en pandemia se han desarrollado y luego de la pandemia? Eso pareciera dar a entender que, bueno, que los estudios van a terminar aquí y más nada. Pero no, yo pienso que no podemos adelantar absolutamente nada, porque nadie puede decir, por ejemplo, que esta pandemia es la última que viviremos. Tal vez, si somos extremos en el otro lado, podríamos decir que esta es una de las que viviremos. Y estos estudios que estamos haciendo en la mayoría de las universidades, ¿no? Con el esfuerzo de los colegas, como estamos viendo, es un antecedente vital para hacer comparaciones, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros hemos querido proponer un cuestionario que ayude también a la medición en este tipo de situaciones. Y eso ha sido un aporte, digamos, pero como indicaba al final, hay algunas situaciones que nos permitirían hacer una especie de escalabilidad, ¿no? O sea, completar esto, ¿no? Porque elaborar un cuestionario, digamos, establecer finalmente las dimensiones que ayudarían a utilizar luego este cuestionario está solo a nivel de análisis exploratorio. Hemos aprovechado efectivamente para hacer mediciones, ¿no? Saltándonos un poquito la rigurosidad que se exige, donde, bueno, primero habría que hacer este análisis, después propiamente el análisis que nos permita verificar esto, es decir, el análisis factorial confirmatorio, ¿no? Bueno, pero eso se puede hacer, eso está ya disponible en el momento que tenemos este cuestionario. Podríamos mejorar algunas cosas, como indicaba, luego de obtener estos resultados, ver qué queda pendiente, por ejemplo, y eso es pendiente, ¿no? ¿Qué se va a hacer ahora en las universidades, ¿no? ¿Qué derrotero se va a tomar en función de estos resultados? Creo que la mayoría estamos pensando que lo semipresencial va a ser una cosa totalmente normal. Probablemente algunas universidades sigan brindando los servicios virtuales, y ya eso no termine, pero junto a la presencialidad y virtualidad tendremos también la semipresencialidad como los tres elementos que van a, yo diría, convivir ahora, ¿no? Pero en términos de la investigación propiamente, hay muchas cosas que se pueden ir mejorando, ¿no? Que hagan que este estudio y los demás estudios que estamos haciendo tengan una utilidad, ¿no? Y que no se piense, pues, de que, bueno, como ya termina la pandemia, entonces estos estudios ahí nomás quedan, ¿no? No, recordemos que hay un concepto que se llama Big Data, ¿no es cierto? El Big Data va acumulando información, ¿no es cierto?, de todas las universidades en el tiempo. Esta información puede ser valiosa para tomar decisiones a posterior, ¿no? Toda investigación en ese sentido, aun cuando no son pues investigaciones que inventen cosas como esperaríamos para patentar cosas en lo social, es un poco complicado, pero vamos sobre procesos, ¿no? Vamos sobre mejora de procesos. Muchas gracias, doctor Manuel Caipa. Y finalmente tenemos a la doctora Verónica Cajas,
quien también realizó un estudio con una temática muy similar y también con un grupo objetivo, unidad de análisis muy similar al doctor Julio Piscoya, ¿no? Ambos en lugares distintos del país. Por eso que nos interesa que también nos conteste esta pregunta, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia de enseñanza en estos cursos que son eminentemente prácticos? Algo ya nos anticipaba en su exposición. Sí, gracias. Sí, colegas, como le decía, en el caso de la Facultad de Medicina, aquí los cursos eminentemente prácticos se suspendieron. Y no solamente medicina, en todas las carreras profesionales, ¿no? Ingeniería civil, arquitectura, industrial. Ya en el presente año, en el 2021, sí, la mayoría de de repente en algunas escuelas profesionales ya optaron por lo que es la semipresencialidad, ¿no? Solamente asistían a las horas de laboratorio y en las horas teóricas pues continuaban con lo virtual. Pero en lo que es medicina, bueno, lamentablemente los médicos que son bueno, autoridades no aceptaron que se haga sobre todo porque primero decían que para que puedan retornar a hacer las prácticas presenciales tenían que tener todas las medidas, tenían que tener las vacunas, y usted sabe que eso era imposible porque los estudiantes pues no tenían la edad para recibir las dosis. Entonces, bueno, creo que ya de repente haya salido también los medios, los alumnos han tenido que presionar. En este presente semestre que hemos iniciado, 2021-2, han hecho movilizaciones para que puedan ellos, bueno, muchos se han perjudicado y ustedes saben, retrasarse en un ciclo, no solamente en ese ciclo, sino todo el año. Entonces, ellos mediante presión, mediante reclamos, manifestaciones, han logrado que sí se reaperturen sobre todo estas clases prácticas, pero con todos los protocolos, las medidas, ¿no? Vacunados con las pruebas COVID y todos los EPP que se requieran. Esta es la experiencia que tenemos, como les digo, bueno, cuando se inició ese trabajo no se había previsto, pensábamos que postergar un semestre más se iba a subsanar el siguiente, ¿no? Pero no fue así. Entonces, ahora sí, recién, como les dije, con lo que, bueno, también ya la mayoría de los estudiantes ya se han vacunado y sí se está recién retornando a la presencialidad. Bien, muchas gracias, doctora Verónica. Son experiencias que tienen respuestas distintas, ¿no? Y eso es importante porque de esas experiencias nosotros vamos generando estrategias. Bien, como conclusión diríamos que entre las ponencias de hoy se ha visto dos aspectos importantes, ¿no? La adaptabilidad que tenemos como seres humanos, pero también la resistencia al cambio, ¿no? Tanto a nivel de sexismo como también de la educación. Incluso también vemos dos instituciones que tradicionalmente han tenido mucha resistencia al cambio, como las instituciones castrenses, pero también las instituciones universitarias. Antes de la pandemia manifestaban mucha resistencia al cambio. En esto los estudios que se han realizado también nos han demostrado que los que tienen más flexibilidad para los cambios son los jóvenes, ¿no? Los estudiantes, a diferencia de los docentes. Bien, estamos construyendo conocimiento, se han abordado temas importantísimos para el desarrollo de nuestra nación como sociedad, y también con proyección internacional. Yo felicito a los expositores porque es el momento de dejar documentación importante para lo que va a venir a posteridad, un mundo post-pandemia que no va a ser el mundo que dejamos en 2019 y donde nuestras experiencias van a ser vitales para que se generen nuevos conocimientos, nuevas estrategias de enseñanza, de aprendizaje, y se revalore también esa equidad de género que tanto nos hace falta como nación y quizás uno de los aspectos que nos impide desarrollar. Yo agradezco por las excelentes ponencias a los investigadores y también les invito a que vean el chat porque están las felicitaciones de los asistentes a esta mesa de trabajo. Bien, de esta manera damos por finalizado esta mesa de trabajo y muchas gracias a todos los asistentes y a los ponentes también. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, un gusto saludarlos. Muchas gracias a todos. Un gusto saludarlos. Igual. Realmente. Hasta pronto. Hasta una próxima oportunidad.